Nunca imaginé que a los 72 años, en mi propia mesa del comedor, escucharía a mi hija llamarme bruja vieja delante de mis nietos. Fue un jueves cualquiera, cuando toda la familia estaba reunida para la cena que había preparado con tanto cariño como siempre. Carmen llegó irritada del trabajo, quejándose de todo, del tráfico de la Ciudad de México, de su jefe, de la vida en general. Cuando serví la comida, miró su plato e hizo una mueca de desprecio. «Mamá, esta comida está desabrida. ¿Y por qué no hiciste esa salsa que nos gusta?». Le expliqué con calma que estaba siguiendo la dieta que el doctor me había recomendado para mi presión alta. Fue entonces cuando explotó como volcán en erupción. «Solo piensas en ti misma. Siempre has sido así, una bruja vieja y egoísta». El silencio que siguió fue ensordecedor. José Luis bajó la cabeza, apenado. Miguel dejó de revisar su celular. Rosa me miró con los ojos llenos de lágrimas. 15 años han pasado desde que enviudé, y Carmen, que vivía en un departamento rentado con su familia en la colonia Roma, vino a vivir a mi casa para hacerme compañía, según me dijo. Durante todo este tiempo, nunca les cobré un peso de renta. Pagué todas las cuentas de luz, agua, gas, teléfono e internet, reformé la casa para acomodarlos mejor a todos, y encima me encargaba de los quehaceres domésticos como si fuera la empleada doméstica. Yo hacía todo esto por amor, creyendo que estaba siendo una buena madre y abuela. Pero esa noche, mirando el rostro lleno de rabia de mi propia hija, me di cuenta de que mi amor se había transformado en algo que ella veía como una obligación. Para ella, yo ya no era una madre querida, era un estorbo, una bruja vieja que entorpecía sus planes. Después de la cena, cuando todos subieron a sus recámaras, me quedé sola en la cocina lavando los trastes y llorando en silencio. Fue cuando doña Esperanza, mi vecina desde hace 30 años, apareció en la ventana de la cocina. «María Guadalupe, querida», escuché los gritos. «¿Estás bien?». Su voz dulce me trajo un poco de consuelo. Esa madrugada no pude dormir. Me quedé pensando en cada palabra que Carmen había dicho, en cada momento de falta de respeto que había tragado en silencio durante los últimos años. Recordé la época en que José Luis perdió el trabajo y vendí algunas de mis joyas para ayudarlos con los gastos. Recordé cuando Rosa necesitó una cirugía del apéndice y pagué toda la cuenta del hospital ABC sin dudar ni un segundo. Recordé cada cumpleaños que organicé, cada Navidad que preparé sola, cada posada que hice, cada sacrificio que realicé sin esperar nada a cambio. Pero también recordé cada vez que fui ignorada cuando opinaba sobre algo, cada decisión tomada sobre nuestra casa sin que me consultaran, cada vez que me sentí como una extraña en mi propia casa. Señor, oraba en silencio, guía mis pasos, porque ya no sé dónde encontrar fuerzas para continuar así. Mi casa está ubicada en la Colonia del Valle, una zona tranquila de la Ciudad de México donde he vivido durante 40 años. Es una casa de 2 plantas, con un jardín pequeño al frente, donde cultivo mis geranios y mis rosas. La compré con mi difunto esposo Ramón, cuando Carmen tenía apenas 7 años, con el dinero que ahorramos trabajando él como mecánico y yo como costurera en una fábrica textil. Cada ladrillo de esa casa representa años de esfuerzo, de madrugadas levantándome a las 5 para ir al trabajo, de noches cosiendo vestidos para ganar un dinero extra. Cuando Ramón murió de un infarto hace 15 años, pensé que moriría de tristeza. Fue Carmen quien me convenció de que no me quedara sola. «Mamá, nosotros nos venimos a vivir contigo. Así nos cuidamos mutuamente», me había dicho con lágrimas en los ojos durante el funeral de su padre. Durante los primeros años después de que se mudaran, las cosas funcionaron relativamente bien. Carmen trabajaba como secretaria en una oficina gubernamental y José Luis en una empresa de construcción. Yo me encargaba de recoger a los niños de la escuela, de ayudarlos con la tarea, de preparar la comida. Me sentía útil, necesaria. Los niños me llenaban de alegría con sus travesuras y sus abrazos. Miguel tenía apenas 1 año cuando llegaron a vivir conmigo, y Rosa nació 2 años después, aquí en mi casa. Yo fui quien la cuidó durante sus primeros meses, mientras Carmen se recuperaba del parto. Cambié sus pañales, la arrullé durante las noches de insomnio, le preparé sus primeras papillas. Rosa fue como la hija que nunca tuve la oportunidad
de tener de nuevo. Pero con el paso de los años, algo comenzó a cambiar. Carmen se volvió cada vez más exigente. Si la comida no estaba exactamente como a ella le gustaba, hacía comentarios hirientes. Si yo opinaba sobre la educación de los niños, me decía que los tiempos habían cambiado y que yo no entendía nada. José Luis, aunque más callado, también comenzó a tratarme como si fuera una empleada. Me pedía que le planchara las camisas, que le preparara su lonche para el trabajo, que limpiara su recámara. Nunca me preguntaba si me sentía bien, si necesitaba algo, si quería salir a algún lado. Gradualmente me convertí en invisible en mi propia casa. Los domingos eran los días más difíciles. Toda la familia se reunía en la sala para ver la televisión o para que los niños jugaran videojuegos. Yo me sentaba en mi sillón favorito, el que había sido de Ramón, pero nadie me dirigía la palabra a menos que necesitaran algo. «Abuela, ¿puedes traerme un vaso de agua? Abuela, ¿dónde están mis tenis? Abuela, ¿ya está lista la comida?» Era como si existiera únicamente para servirlos. Cuando intentaba participar en las conversaciones familiares, Carmen me interrumpía o cambiaba de tema. Cuando sugería actividades que podríamos hacer juntos, como ir al parque o visitar el Museo de Antropología, me decían que estaban muy ocupados. La situación empeoró cuando Carmen fue promovida en su trabajo y comenzó a ganar más dinero. Su actitud hacia mí se volvió aún más despreciativa. Empezó a llegar tarde a casa, a salir los fines de semana con sus amigas sin avisar, dejándome a cargo de los niños. Cuando le preguntaba sobre sus planes, me respondía de manera cortante: «No tengo por qué darte explicaciones, mamá. Ya soy una mujer adulta». José Luis siguió su ejemplo y también comenzó a tratarme con indiferencia. Los niños, que antes corrían a abrazarme cuando llegaba de la escuela, ahora apenas me saludaban antes de encerrarse en sus cuartos con sus dispositivos electrónicos. Una tarde de diciembre del año pasado, mientras preparaba tamales para la temporada navideña como había hecho durante décadas, Carmen llegó a la cocina y me dijo algo que me lastimó profundamente. «Mamá, ya no necesitas hacer tantos tamales. Este año vamos a celebrar la Navidad de manera diferente. Vamos a pedir comida del restaurante». Cuando le pregunté por qué, me respondió: «Porque ya estás muy vieja para andar haciendo tanto trabajo. Además, los tamales que haces ya no saben igual que antes». Sus palabras me dolieron más de lo que ella podría imaginar. Esos tamales eran una tradición familiar que mi propia madre me había enseñado, una receta que había perfeccionado durante 50 años. Para Carmen, era solo trabajo innecesario de una vieja. El día de Año Nuevo, mientras limpiaba la casa después de la pequeña reunión que habíamos tenido con algunos vecinos, encontré a Carmen y José Luis hablando en voz baja en su recámara. Aunque no quería escuchar, no pude evitar oír cuando Carmen decía: «Ya estoy harta de que mi mamá esté siempre aquí. No podemos ni hablar tranquilos. Siento que no tenemos privacidad». José Luis le respondió: «¿Pero qué vamos a hacer? Es tu mamá y es su casa». Carmen suspiró profundamente. «Lo sé, pero a veces pienso que estaríamos mejor solos. Los niños ya están grandes, ya no la necesitamos tanto». En ese momento, mi corazón se hizo pedazos. Me alejé de la puerta sin hacer ruido y me refugié en mi recámara, donde lloré hasta que se me terminaron las lágrimas. Los meses siguientes fueron una sucesión de pequeñas humillaciones. Carmen comenzó a tomar decisiones sobre la casa sin consultarme. Cambió la compañía de cable, redecoró la sala con muebles que a mí no me gustaban, hasta invitó a sus amigos sin avisarme. Cuando protesté, me dijo: «Mamá, también vivimos aquí. Tenemos derecho a sentirnos cómodos en nuestro hogar». Esa palabra, nuestro, me atravesó como una daga. Era mi casa, la casa que había pagado con mi trabajo y mi esfuerzo, pero para ella era nuestra, cuando le convenía, y suya, cuando quería tomar decisiones. El colmo llegó cuando Carmen decidió adoptar un perro sin preguntarme. Un sábado por la mañana llegó con un cachorro de pitbull y lo soltó en el jardín donde yo tenía mis plantas. Cuando le pregunté por qué no me había consultado, me respondió con una frialdad que me heló la sangre: «Mamá, los niños querían un perro. Tú siempre dices que quieres que sean felices, ¿no? El perro destruyó mi jardín en una semana. Mis geranios, mis rosas, todo el trabajo de años pisoteado y arruinado». Cuando le mostré el desastre a Carmen, se encogió de hombros y dijo:
Las plantas crecen de nuevo, mamá. No es para tanto. Esa noche del jueves, después de los gritos y las lágrimas, después de que todos se fueron a dormir como si nada hubiera pasado, me senté en mi cama y tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Ya no podía seguir viviendo como una extraña en mi propia casa. Ya no podía seguir aceptando que me trataran como si fuera un mueble viejo que estorbaba. A los 72 años todavía tenía dignidad, todavía tenía derechos, todavía tenía opciones, y era hora de que mi familia se diera cuenta de eso. Doña Esperanza tenía razón cuando me dijo hace unos meses: María Guadalupe, el respeto no se mendiga, se exige. Esa madrugada, mientras escuchaba el silencio de la casa que había sido mi hogar durante 4 décadas, supe que había llegado el momento de exigir lo que me correspondía. Ya no era la viuda asustada que había sido hace 15 años. Ya no era la abuela sumisa que aceptaba todo sin chistar. Era María Guadalupe Hernández, dueña de esta casa, y era hora de que todos lo recordaran. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol se colaron por las cortinas de mi recámara, me levanté con una determinación que no había sentido en años. Preparé el desayuno como siempre, desperté a los niños como siempre, me despedí de José Luis cuando se fue al trabajo como siempre. Pero por dentro, todo había cambiado. Cuando Carmen bajó a desayunar, actuando como si sus palabras de la noche anterior no tuvieran importancia, ni siquiera pidió disculpas. Tomó su café, revisó su celular y se fue al trabajo sin dirigirme la palabra. Fue en ese momento que supe que mi decisión era correcta. Después de que todos salieron, me quedé sola en la cocina, mirando los trastes sucios que tendría que lavar, la ropa que tendría que doblar, el piso que tendría que trapear. Pero por primera vez en años no me sentí como una víctima de las circunstancias. Me sentí como una mujer que todavía tenía el poder de cambiar su destino. Tomé el teléfono y marqué un número que tenía guardado desde hacía mucho tiempo. Licenciado Mendoza, dije cuando contestó. Soy María Guadalupe Hernández. Necesito verlo urgentemente. Mientras esperaba su respuesta, miré por la ventana de la cocina hacia el jardín destruido por el perro. Las pocas flores que quedaban luchaban por sobrevivir entre la tierra pisoteada. Como yo, pensé, como yo, que había luchado por sobrevivir en mi propia casa, tratando de mantener viva la dignidad que me quedaba. Pero las flores pueden volver a crecer en tierra nueva, y las mujeres pueden volver a florecer cuando encuentran el valor para cambiar su situación. El licenciado Mendoza aceptó verme esa misma tarde. Cuando colgué el teléfono, sentí una mezcla de miedo y emoción que no había experimentado en años. No sabía exactamente qué iba a pasar, pero sabía que ya no podía seguir viviendo como había vivido hasta entonces. Carmen me había llamado bruja vieja delante de mis nietos, y esas palabras habían sido la gota que derramó el vaso. Ahora era mi turno de actuar. Esa tarde, mientras me preparaba para ir a ver al abogado, me miré en el espejo de mi recámara. Vi a una mujer de 72 años, con el cabello canoso pero los ojos todavía brillantes, con las manos arrugadas pero aún fuertes. Vi a una mujer que había criado a una hija, que había trabajado toda su vida, que había construido un hogar con amor y esfuerzo. Y también vi a una mujer que merecía respeto, que merecía ser tratada con dignidad, que merecía vivir sus últimos años en paz. Cuando salí de la casa esa tarde, llevaba en mi bolsa todos los documentos importantes: las escrituras de la casa, mi acta de nacimiento, mi identificación, mis estados de cuenta bancarios. No sabía exactamente qué iba a hacer con toda esa información, pero presentía que la iba a necesitar. Al cerrar la puerta de mi casa, sentí como si estuviera cerrando un capítulo de mi vida y abriéndose a otro completamente nuevo. Y mientras caminaba hacia la calle para tomar un taxi, no sabía que dentro de exactamente 12 horas, mi familia despertaría a una realidad completamente diferente. En la mañana siguiente, fingí que nada había pasado. Preparé el desayuno como siempre hacía. Arreglé la casa. Me ocupé de la ropa. Carmen bajó a tomar café y actuó como si sus palabras de la noche anterior no tuvieran importancia. Ni siquiera pidió disculpas. José Luis murmuró un «buenos días», incómodo, y salió rápidamente al trabajo. Los niños se fueron a la escuela, y me quedé sola con mis pensamientos y un dolor en el pecho que parecía no tener fin. Durante el día,
mientras limpiaba la casa que durante 25 años había mantenido impecable para ellos. Comencé a recordar mi vida antes de que vinieran a vivir aquí. Había sido una mujer independiente. Trabajé como costurera por 30 años. Crié a mi hija sola después de enviudar. Mantuve esta casa funcionando con mis propios recursos. ¿Cuándo fue que me volví invisible? ¿Cuándo fue que mi opinión dejó de importar? Doña Esperanza vino a visitarme a la hora del almuerzo, como hacía casi todos los días. Trajo un flan que había hecho, y viendo mi rostro hinchado de tanto llorar, se sentó conmigo en la cocina para platicar. María Guadalupe, en todos estos años de amistad, nunca te había visto tan triste. ¿Qué pasó realmente ayer? Le conté todo. No solo sobre la cena, sino sobre años de pequeñas humillaciones, de ser tratada como empleada doméstica en mi propia casa, de tener mis sentimientos ignorados constantemente. Esperanza me escuchó en silencio, moviendo la cabeza con desaprobación. María Guadalupe, ¿te acuerdas de lo valiente que eras cuando éramos jóvenes? ¿Recuerdas cuando enfrentaste a ese casero que nos quería desalojar sin motivo? ¿Dónde quedó esa mujer fuerte? Sus palabras me pegaron como rayo. Me había perdido a lo largo de los años, tratando de ser la madre y abuela perfecta, y en el proceso había olvidado ser yo misma. Por la tarde, cuando Carmen regresó del trabajo, traté de hablar con ella sobre lo que había pasado. Me acerqué a ella mientras veía televisión en la sala y le dije: «Hija, necesito hablar contigo sobre lo de anoche». Ni siquiera quitó los ojos de la TV. «Mamá, no dramatices. Solo fue un momento de estrés. Olvídalo». Insistí. «Carmen, me dijiste bruja vieja delante de tus hijos. Eso me causó un dolor muy profundo». Fue entonces cuando se volteó hacia mí con una expresión de irritación que me heló la sangre. «Mamá, estás siendo demasiado dramática. Si no puedes lidiar con un poco de sinceridad, el problema eres tú. Tal vez sea hora de que dejes de ser tan sensible y empieces a aceptar la realidad». En ese momento, mirando la frialdad en los ojos de Carmen, me di cuenta de que para ella yo realmente no pasaba de ser un estorbo. No había amor ahí, solo tolerancia. Era como si estuviera hablando con una extraña que vivía en su casa, no con la madre que la crió. Recordé cuando Carmen tenía 12 años y se enfermó de neumonía. Pasé 3 noches en vela cuidándola, poniendo paños húmedos en su frente, dándole sus medicinas cada 4 horas exactas. Ramón me decía que descansara, que él se haría cargo por unas horas, pero yo no podía apartarme de su lado. Cuando finalmente se recuperó, me abrazó con lágrimas en los ojos y me dijo: «Mamá, eres la mejor del mundo. Cuando sea grande, voy a cuidarte igual que tú me cuidas a mí». Esas palabras quedaron grabadas en mi corazón durante más de 30 años. Ahora, viendo la mujer fría e indiferente en la que se había convertido, me preguntaba qué había pasado con esa niña que me prometió cuidarme. También recordé los sacrificios que había hecho durante su adolescencia. Trabajaba turnos extra en la fábrica textil para pagarle clases de inglés y computación, porque ella decía que esas habilidades la ayudarían a conseguir un mejor trabajo en el futuro. Vendí mi máquina de coser Singer, que había sido de mi madre, para comprarle una computadora cuando entró a la preparatoria. Carmen nunca supo de ese sacrificio porque no quise que se sintiera culpable. Cuando se graduó con buenas calificaciones, me sentí la madre más orgullosa del mundo. Pensé que todos esos esfuerzos habían valido la pena, pero ahora me daba cuenta de que ella había aprendido a recibir sin dar nada a cambio. Después de la muerte de Ramón, fue Carmen quien insistió en que ella y su familia vinieran a vivir conmigo. «Mamá, no puedes quedarte sola en esta casa tan grande. Nosotros nos venimos contigo y así nos cuidamos mutuamente. Los niños van a crecer con su abuela. Va a ser hermoso». En ese momento, devastada por la pérdida de mi esposo de 40 años, acepté gratamente la compañía. Pensé que sería reconfortante tener a mi familia cerca, que podríamos apoyarnos unos a otros. Nunca imaginé que con el tiempo me convertiría en una empleada no remunerada en mi propia casa. Los primeros años después de su mudanza fueron relativamente armoniosos. Carmen acababa de dar a luz a Rosa y necesitaba ayuda con el bebé. José Luis trabajaba largas horas en la construcción y llegaba cansado a casa. Yo me encargaba gustosa de cocinar, limpiar y cuidar a los niños. Miguel, que tenía apenas 1 año, llenaba la casa de risas y travesuras.
Me levantaba de madrugada para calentar los biberones, cambiaba pañales, mecía a los bebés cuando lloraban. Me sentía útil, necesaria, amada. Pero gradualmente, esa dinámica de ayuda mutua se transformó en una relación de servicio unidireccional. Carmen comenzó a dar por sentado que yo estaría siempre disponible para cualquier cosa que necesitara. Si Rosa se enfermaba, yo era quien se quedaba despierta toda la noche cuidándola. Si Miguel tenía que ir al doctor, yo era quien faltaba a mis propios compromisos para acompañarlo. Si había una junta en la escuela, yo era quien iba porque Carmen tenía mucho trabajo. Poco a poco, mi vida comenzó a girar completamente alrededor de las necesidades de mi familia, y las mías propias desaparecieron por completo. José Luis, aunque menos directo que Carmen, también contribuía a mi invisibilidad. Llegaba a casa y esperaba que su comida estuviera lista y caliente. Dejaba su ropa sucia tirada por toda la recámara, esperando que yo la recogiera y lavara. Nunca me preguntaba cómo había estado mi día o si necesitaba algo. Para él, yo era parte del mobiliario de la casa, algo que simplemente estaba ahí para hacer que su vida fuera más cómoda. Cuando intentaba conversar con él sobre temas que no fueran los niños o los quehaceres domésticos, me respondía con monosílabos o cambiaba de tema. Los niños, influenciados por el comportamiento de sus padres, también comenzaron a tratarme como si fuera su empleada personal. Abuela, tráeme agua. Abuela, ¿dónde están mis zapatos? Abuela, házmelo torta para el recreo. Nunca era por favor o gracias. Era siempre órdenes directas, como si mi función en la vida fuera únicamente servirlos. Cuando trataba de enseñarles modales o pedirles que me ayudaran con las tareas de la casa, Carmen me decía que no los molestara, que ya tenían suficiente estrés con la escuela. Una tarde de hace 2 años, mientras planchaba la ropa de toda la familia, me di cuenta de que había estado de pie durante más de 4 horas seguidas. Mis pies estaban hinchados, me dolía la espalda y sentía un cansancio que parecía llegar hasta los huesos. Tenía 70 años en ese momento y mi cuerpo ya no respondía como antes. Cuando le comenté a Carmen que necesitaba descansar más, me respondió: «Mamá, si te sientes muy cansada, podemos contratar una muchacha que te ayude, pero recuerda que nosotros también trabajamos todo el día». La implicación era clara. Yo no trabajaba, solo hacía las cosas de la casa, como si mantener un hogar funcionando para 5 personas no fuera trabajo real. Esa noche, sentada en mi cama, comencé a hacer cuentas de todo lo que había invertido en mi familia durante los últimos 15 años. No solo el dinero, aunque eso también había sido significativo. Había pagado las cuentas de luz, agua, gas, teléfono e internet de una casa donde vivían 5 personas. Había comprado todos los alimentos, todos los productos de limpieza. Había pagado las reparaciones necesarias cuando algo se descomponía. Calculé que durante esos 15 años había gastado más de 500,000 pesos de mi propia pensión y ahorros para mantener a mi familia. Nunca me habían ofrecido contribuir, ni siquiera simbólicamente. Pero más doloroso que el dinero era el costo emocional. Había renunciado a mi vida social, a mis aficiones, a mis propios intereses. Antes de que llegaran a vivir conmigo, yo tomaba clases de tejido con las señoras del centro comunitario. Iba a misa los domingos, seguida de desayuno con mis amigas. Visitaba museos los sábados por la tarde. Tenía una vida propia, rica y satisfactoria. Gradualmente, todo eso desapareció porque siempre había algo que hacer en casa, alguien que necesitaba algo, alguna responsabilidad que no podía dejar. Mis amigas comenzaron a dejar de invitarme porque siempre tenía que declinar sus invitaciones. «No puedo ir, tengo que cuidar a los niños. No puedo ir, Carmen tiene una cita médica y necesita que la acompañe. No puedo ir, José Luis invitó a sus amigos a cenar y tengo que cocinar». Una por una, esas amistades se fueron enfriando hasta que prácticamente desaparecieron. Doña Esperanza era la única que seguía visitándome regularmente, y solo porque vivía en la casa de al lado. Recordé también el día en que decidí redorar mi recámara. Había ahorrado durante meses de mi pensión para comprar cortinas nuevas, una colcha bonita y algunos adornos que me gustaban. Cuando Carmen vio las compras, me dijo: «Mamá, ¿no crees que ese dinero se podría haber usado mejor? Rosa necesita zapatos nuevos y Miguel necesita útiles escolares».
Me sentí tan culpable que terminé devolviendo la mayoría de las cosas y usando el dinero para los niños. Mi recámara siguió igual, con la misma decoración triste de siempre. Los domingos eran especialmente difíciles. Era el día que toda la familia estaba junta en casa, pero paradójicamente era cuando me sentía más sola. Ellos se reunían en la sala a ver películas o a jugar videojuegos, mientras yo me quedaba en la cocina preparando comidas elaboradas que apenas me agradecían. Cuando terminaba de cocinar y me sentaba con ellos, nadie me dirigía la palabra a menos que necesitaran algo. Era como si fuera un fantasma que solo se materializaba cuando había que servir comida o limpiar algo. Una Navidad particularmente dolorosa, después de haber pasado 3 días preparando una cena especial con todos los platillos tradicionales que a la familia le gustaban, Carmen se quejó porque el pavo estaba un poco seco. No hubo un «gracias por todo el trabajo, mamá» o «la cena estuvo deliciosa». Solo críticas sobre el pavo seco. José Luis ni siquiera comentó sobre la comida, y los niños se levantaron de la mesa en cuanto terminaron de comer para irse a jugar con sus regalos nuevos. Me quedé sola recogiendo los platos y guardando las sobras, llorando en silencio mientras lavaba los trastes. El año pasado, cuando cumplí 71 años, esperé todo el día que alguien recordara mi cumpleaños. Carmen llegó tarde del trabajo. José Luis se fue a ver un partido de fútbol con sus amigos y los niños estaban ocupados con sus tareas. Nadie me felicitó, nadie mencionó la fecha. Esa noche me senté sola en mi recámara y me canté las mañanitas, a mí misma, como había hecho mi madre cuando era niña, y no teníamos dinero para celebraciones. Fue uno de los momentos más tristes de mi vida. La gota que derramó el vaso antes del incidente de Bruja Vieja había sido la decisión de Carmen de redecorar la sala sin consultarme. Llegó un sábado con muebles nuevos y comenzó a tirar los que habían estado ahí durante décadas. Uno de los sillones que quería desechar había sido el favorito de Ramón. Era donde él se sentaba todas las noches a leer el periódico, donde me contaba sobre su día en el taller mecánico. Cuando le pedí que no se deshiciera de esa pieza, me dijo: «Mamá, este sillón está viejo y feo. Ya es hora de modernizar la casa». Sin más discusión, lo sacó a la banqueta para que se lo llevara el camión de la basura. Esa noche, después de que todos durmieron, salí a la calle en camisón y pantuflas y me senté en el sillón de Ramón por última vez. Lloré todas las lágrimas que tenía guardadas, recordando las noches que habíamos pasado ahí juntos, planeando el futuro, hablando de nuestros sueños. Al día siguiente, cuando despertaron, el sillón ya no estaba. Carmen nunca supo que había pasado la noche llorando por un pedazo de mobiliario que para ella no significaba nada, pero que para mí contenía 40 años de recuerdos. Esa tarde del jueves, después de mi conversación fallida con Carmen, subí a mi recámara y saqué una caja que tenía guardada en el armario. Dentro estaban todas las cartas que Ramón me había escrito durante nuestro noviazgo, algunas fotos de cuando Carmen era pequeña y el diario que había llevado durante los primeros años de mi matrimonio. Leyendo esas páginas, recordé a la mujer fuerte e independiente que había sido, la mujer que había trabajado doble turno para sacar adelante a su familia, que había enfrentado las dificultades con valor, que había sido respetada por sus compañeras de trabajo y querida por sus vecinas. En una de las entradas del diario, fechada cuando Carmen tenía 15 años, había escrito: «Hoy Carmen me dijo que cuando sea grande quiere ser como yo, fuerte e independiente. Le dije que lo más importante es nunca perder el respeto por una misma, sin importar lo que pase en la vida». Esas palabras, escritas por mí misma hacía más de 30 años, resonaron en mi mente como una campana. ¿Cuándo había perdido el respeto por mí misma? ¿Cuándo había permitido que otros me trataran como si no tuviera valor? Esa noche, después de que toda la familia durmió, me arrodillé al lado de mi cama y hablé con Dios como no lo hacía desde hacía mucho tiempo. «Señor, ya no sé qué hacer. Crié a mi hija con tanto amor. Sacrifiqué tanto por ella y su familia, pero parece que nada de eso importa. Me siento perdida en mi propia casa, invisible en mi propia familia. Dame fuerzas para encontrar un camino». Mientras oraba, sentí una paz extraña apoderarse de mi corazón. No era la paz de la resignación, sino la paz de la certeza. Algo tenía que cambiar, y yo sabía que ese cambio
Tenía que empezar por mí. Por primera vez en años, no me sentí como una víctima de las circunstancias, sino como alguien que todavía tenía opciones que tomar. Me levanté del piso con las piernas temblorosas, pero con el corazón más firme de lo que había estado en décadas. Abrí el cajón de mi mesa de noche y saqué la tarjeta del licenciado Antonio Mendoza, el abogado que había manejado los papeles cuando murió Ramón. Durante años había guardado esa tarjeta sin saber por qué. Ahora sabía que había sido la providencia preparándome para este momento. Al día siguiente, mientras Carmen se alistaba para ir al trabajo actuando como si nada hubiera pasado, como si llamarme bruja vieja fuera algo normal y aceptable, yo me vestí con mi mejor ropa y me preparé para salir. Cuando me preguntó a dónde iba, le respondí simplemente: tengo una cita importante. No le dije con quién ni para qué. Por primera vez en 15 años, yo tenía mis propios planes y no tenía que dar explicaciones a nadie. Y mientras esperaba el taxi que me llevaría a la oficina del licenciado Mendoza, supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Durante toda esa noche permanecí despierta, no llorando más, sino planeando. Por primera vez en años, sentí una claridad mental que me sorprendió. En la mañana siguiente, mientras todos salían a sus compromisos, llamé al licenciado Antonio Mendoza, el abogado que había cuidado los papeles de mi difunto esposo. Concerté una cita para esa misma tarde. Salí de casa sin avisar a nadie, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. En la oficina del licenciado Mendoza le expliqué toda la situación. Me escuchó atentamente y después me dijo algo que cambió mi perspectiva para siempre. Señora María Guadalupe, usted es propietaria de esta casa desde hace 40 años. Usted tiene derechos que tal vez ni siquiera sabe que existen. Pasamos 2 horas revisando todos mis documentos, escrituras, testamentos, cuentas bancarias. Descubrí que mi situación financiera era mucho mejor de lo que imaginaba. Mi pensión, sumada a los ahorros que había guardado a lo largo de los años, me daban una independencia que no sabía que poseía. El licenciado Mendoza me ayudó a preparar toda la documentación necesaria para lo que estaba planeando. Preparamos una notificación de desalojo con plazo de 30 días, conforme a la ley mexicana. También organizamos la transferencia de todas las cuentas de la casa a mi nombre exclusivo: agua, luz, gas, teléfono, internet, cable. Durante años, estas cuentas habían sido divididas o incluso habían quedado a nombre de José Luis, como si la casa fuera de ellos. Pero la casa era mía, siempre había sido mía, y era hora de dejar eso bien claro. Además, el abogado me ayudó a encontrar una empresa de mudanzas discreta y confiable. Mi plan era simple pero efectivo: dar un ultimátum claro a Carmen y, si no cambiaba de actitud, ejecutar mi salida definitiva. Regresé a casa al final de la tarde con una carpeta llena de documentos y un corazón lleno de determinación. Cuando Carmen llegó del trabajo, le pedí que habláramos en privado. Carmen, comencé con una voz más firme de la que había usado en años. Tienes hasta mañana a las 8 de la mañana para decidir si quieres continuar viviendo en esta casa. Me miró con sorpresa y después se rió, como si estuviera bromeando. ¿De qué estás hablando, mamá? Le mostré los papeles que el licenciado Mendoza había preparado. Esta es una notificación de desalojo. Tienes exactamente 12 horas para pedirme disculpas genuinas por lo que dijiste y para empezar a tratarme con el respeto que merezco. Si a las 8 de la mañana de mañana no has cambiado de actitud, tú y tu familia tendrán 30 días para salir de mi casa. La sonrisa desapareció de su rostro. Estás bromeando. Nunca tendrías el valor de echarnos. ¿Dónde vivirías tú? Nos necesitas. Tomé otra carpeta y le mostré el contrato de renta de un departamento acogedor que había firmado esa tarde. No, Carmen. Ustedes son los que me necesitan. Siempre me necesitaron. La diferencia es que ahora yo lo sé. Se quedó en silencio por algunos momentos, procesando lo que acababa de escuchar, y entonces explotó. Te has vuelto loca. No puedes hacernos esto. La miré con una calma que ni yo misma sabía que poseía. Sí puedo, y lo voy a hacer. Toda mi vida he sido tratada como empleada doméstica en mi propia casa. Cada vez que traté de conversar, fui ignorada. Cada vez que opiné sobre algo, ustedes decidieron sin consultarme, tratándome como un objeto del cual deshacerse.
Ayer me llamaste bruja vieja delante de tus hijos, y hoy actuaste como si nada hubiera pasado. Se acabó, Carmen. Tienes 12 horas, hasta las 8 de la mañana, para demostrarme que todavía existe respeto entre nosotros, o si no, nuestra convivencia termina aquí. Trató de argumentar, llorar, convencerme de que estaba siendo dramática, pero yo ya había tomado mi decisión. Subí a mi recámara y comencé a arreglar discretamente algunas cosas esenciales. Eran las 8 de la noche del jueves cuando di el ultimátum. A las 8 de la mañana del viernes vencería el plazo. Durante toda esa madrugada escuché a Carmen y José Luis conversando en voz baja, pero ninguno de los dos vino a pedirme disculpas genuinas. A las 8 de la mañana del viernes en punto, cuando el plazo del ultimátum venció y nadie había venido a buscarme, terminé de hacer mis maletas en silencio. Dejé una carta en la mesa de la cocina y salí por la puerta principal por última vez como habitante de esa casa. Doña Esperanza me estaba esperando en su jardín con una taza de café caliente y una sonrisa de apoyo. María Guadalupe, me dijo, nunca había estado tan orgullosa de ti. Finalmente encontraste tu valor. La carta que dejé en la mesa decía simplemente: me mudé a mi nuevo departamento. Ustedes tienen 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. Las llaves del departamento están con doña Esperanza. María Guadalupe. No hubo confrontación dramática. No hubo gritos ni discusiones. Solo silencio y la realización de que había cumplido exactamente lo que prometí. Durante la madrugada anterior, mientras todos dormían, arreglé discretamente mis cosas más importantes y salí de la casa que había sido mía durante 40 años. Doña Esperanza me ayudó con la mudanza y a las 6 de la mañana ya estaba instalada en mi nuevo departamento, pequeño pero mío, completamente mío. Mi nuevo hogar estaba ubicado en la colonia Doctores, en un edificio de departamentos para personas de la tercera edad. Era un lugar tranquilo, con seguridad las 24 horas y servicios especializados para adultos mayores. El departamento tenía una recámara, una sala pequeña, una cocina funcional y un balcón desde donde podía ver los volcanes en los días despejados. Por primera vez en 15 años, tenía un espacio que era completamente mío, donde podía decorar como quisiera, donde podía invitar a quien quisiera, donde podía vivir según mis propias reglas. Cuando Carmen llegó a casa esa tarde y encontró la carta, me llamó al celular más de 50 veces. No contesté ninguna llamada. José Luis apareció en la puerta de mi departamento 2 horas después, desesperado. Señora María Guadalupe, por favor, no nos puede hacer esto. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Cómo vamos a pagar renta? Le respondí desde el interfón sin abrirle la puerta. José Luis, durante 15 años vivieron en mi casa sin pagar ni un peso. Ahora van a aprender lo que cuesta mantener un hogar. Su voz se quebró. Pero señora, nosotros la queremos, somos familia. La familia se demuestra con respeto, José Luis. Ustedes tuvieron 15 años para demostrar que me querían. Ahora es muy tarde. Durante los días siguientes, intentaron de todo. Carmen apareció llorando en mi puerta, pidiendo perdón y prometiendo que todo sería diferente. José Luis trajo flores y dijo que habían aprendido la lección. Hasta los nietos vinieron a visitarme, claramente instruidos por sus padres, para tratar de convencerme de volver. Miguel, mi nieto de 16 años, me dijo: abuela, mamá está llorando todos los días. Dice que ya no nos quieres. Mi corazón se apretó, pero mantuve mi decisión. Miguel, los amo más que a cualquier cosa en el mundo. Pero a veces uno tiene que tomar decisiones difíciles para que las personas aprendan a valorarnos. Rosa, más pequeña y todavía más confundida, preguntó: abuela, ¿por qué te fuiste? La casa se quedó tan vacía sin ti. Le expliqué de la manera más simple que pude, que a veces los adultos necesitan aprender a tratarse mejor, y que yo estaba tratando de enseñarle eso a su mamá. Pero yo había cambiado. Ya no era la mujer que aceptaba migajas de afecto a cambio de una vida entera de servicios. Les dije a todos que mi decisión era definitiva. La casa estaba en venta, y ellos necesitaban encontrar otro lugar donde vivir. Carmen se puso furiosa cuando supo de la venta. «Mamá, esa casa también es nuestra. Hemos vivido ahí 25 años», le respondí con calma. «Ustedes vivieron ahí 15 años porque yo se los permití. La casa siempre fue mía,
Y ahora voy a hacer lo que debería haber hecho hace mucho tiempo: vivir para mí misma. El proceso de venta fue más rápido de lo que esperaba. El agente inmobiliario me explicó que las casas en la Colonia del Valle tenían mucha demanda. En menos de 2 semanas tuve 3 ofertas serias. Escogí a una familia joven con 2 hijos pequeños que me recordaron a Carmen y a mí cuando éramos jóvenes y luchábamos por tener nuestro propio hogar. Cuando vinieron a conocer la propiedad, vi en sus ojos el mismo sueño que yo había tenido cuando compré esa casa con mi difunto esposo décadas atrás. Pagarían un precio justo, y yo sabía que cuidarían la casa con el amor que se merecía. Durante el periodo de venta, Carmen intensificó sus intentos de reconciliación. Me enviaba mensajes de texto largos, llenos de promesas de cambio. Mamá, he reflexionado mucho sobre todo lo que pasó. Tienes razón, no te he tratado bien. Por favor, dame una oportunidad de enmendarlo. Pero yo había aprendido que las palabras sin acciones no significaban nada. Después de 15 años de ser maltratada, no bastaba con unas disculpas por WhatsApp para reparar todo el daño causado. Una tarde, mientras organizaba mis cosas en el nuevo departamento, encontré una foto de Carmen cuando tenía 8 años. Estábamos en Xochimilco, en una trajinera, celebrando su cumpleaños. Ella me abrazaba y sonreía con una felicidad genuina. Recordé que ese día me había dicho: «Mamá, cuando sea grande quiero ser exactamente como tú». Miré esa foto durante mucho tiempo, sintiendo una mezcla de nostalgia y tristeza. ¿En qué momento esa niña amorosa se había convertido en la mujer fría que me había llamado bruja vieja? Pero también recordé otras fotos, otros momentos. Carmen a los 15 años, gritándome porque no la dejé ir a una fiesta. Carmen a los 20, furiosa porque no le presté dinero para un viaje con sus amigas. Carmen a los 30, molesta porque expresé mi opinión sobre su novio. Vi un patrón que se había repetido durante décadas. Cada vez que no hacía exactamente lo que ella quería, yo era la mala de la película. Mi amor incondicional había sido interpretado como debilidad, mi generosidad como obligación. El licenciado Mendoza me visitó en mi nuevo departamento para finalizar algunos papeles. «Señora María Guadalupe», me dijo, «en mis 30 años como abogado he visto muchos casos de abuso a personas mayores, pero nunca había visto a alguien tomar control de su situación de manera tan decidida y dignificada. La felicito». Sus palabras me llenaron de una satisfacción que no había sentido en años. Finalmente, alguien reconocía mi valor y mi fuerza. Carmen hizo un último intento desesperado. Apareció en mi departamento con los niños, todos vestidos de gala, como si fuéramos a una ocasión especial. «Mamá», me dijo con lágrimas en los ojos, «te necesitamos. La familia no está completa sin ti. He hablado con José Luis y estamos dispuestos a hacer todos los cambios que quieras. Podemos mudarnos todos juntos a un lugar nuevo, donde empecemos de cero». La miré durante mucho tiempo antes de responder. «Carmen, yo no necesito empezar de cero. Yo necesitaba que me respetaran en mi propia casa, y eso nunca pasó. Ahora tengo una nueva vida. Una vida donde mi opinión importa, donde mis sentimientos son válidos, donde no soy invisible». Los niños lloraron cuando se dieron cuenta de que no iba a cambiar de opinión. Rosa se aferró a mi vestido suplicando: «Abuela, por favor, regresa. Prometo portarme bien». Miguel, ya más maduro, me dijo: «Abuela, entiendo por qué estás enojada. Mamá sí te trató mal. Pero, ¿no puedes perdonarla? Somos familia». Les expliqué que el perdón no significaba olvidar y que amar a alguien no significaba permitir que te maltraten. «Los amo con todo mi corazón», les dije, «pero a veces amar significa enseñar consecuencias». La venta de la casa se finalizó en 60 días. Con el dinero, compré mi departamento definitivamente y aún sobró una cantidad considerable que invertí en un fondo que me daría ingresos adicionales mensuales. Carmen y José Luis consiguieron un departamento rentado en la colonia Morelos, pequeño y caro, pero fue lo que pudieron conseguir con la prisa. Durante meses, Carmen trató de mantener contacto, enviando mensajes que alternaban entre súplicas de perdón y acusaciones de que estaba siendo cruel. Respondí solo una vez: «Carmen, tú me enseñaste que la familia se trata del respeto. Cuando aprendas eso de verdad, podremos hablar». Los nietos me visitaron algunas veces,
siempre acompañados de doña Esperanza, que se había convertido en una especie de mediadora. Los recibía con cariño, pero dejaba claro que las consecuencias de las decisiones de sus padres no eran mi responsabilidad. Una tarde, mientras Rosa me ayudaba a regar las plantas que había puesto en mi balcón, me preguntó: «Abuela, ¿algún día volveremos a ser una familia?». Le respondí con honestidad: «Rosa, nosotros siempre seremos familia. Pero ser familia no significa vivir en la misma casa o hacer todo juntos. Significa respetarse y quererse, incluso a la distancia». Un día, mientras tomaba café en mi pequeño balcón, vi pasar a Carmen por la calle. Caminaba con prisa, cargando bolsas de mandado, con el rostro cansado y preocupado. Por un momento sentí una punzada de culpa, pero después recordé todos los años en que había cargado esas mismas bolsas. Había tenido esa misma expresión de cansancio, sin que nadie se preocupara por mí. Carmen estaba aprendiendo lo que significaba ser responsable de su propia vida, algo que debería haber aprendido años atrás. Esa noche, antes de dormir, agradecí a Dios por la fuerza que me había dado. Gracias, Señor, por mostrarme que nunca es tarde para recuperar mi dignidad. Miré alrededor de mi pequeño departamento, tan diferente de la casa grande donde había vivido durante 40 años, pero que se sentía más como un hogar de lo que había sentido en mucho tiempo. Aquí, cada decisión era mía. Cada peso que gastaba era mío. Cada momento de paz era mío. Y mientras me preparaba para dormir en mi cama nueva, en mi cuarto nuevo, en mi vida nueva, supe con certeza que había tomado la decisión correcta. Ellos querían que yo desapareciera de sus vidas como persona, que solo existiera como servicio. Entonces fue exactamente lo que hice. Desaparecí como servicio, pero reaparecí como mujer. Y eso, pensé mientras cerraba los ojos, valía más que todas las reconciliaciones falsas del mundo. La venta de mi casa se completó exactamente 2 meses después de que me mudé a mi nuevo departamento. El día que firmé los papeles finales en la notaría, sentí una mezcla de nostalgia y liberación que nunca había experimentado antes. 40 años de memorias quedaban atrás, pero también 40 años de responsabilidades que ya no eran mías. El licenciado Mendoza me acompañó durante todo el proceso, asegurándose de que cada detalle estuviera perfecto. «Señora María Guadalupe», me dijo mientras salíamos de la notaría, «espero que se sienta orgullosa de lo que ha logrado. No es fácil tomar decisiones tan valientes a los 72 años». Le sonreí y le respondí: «Licenciado, a los 72 años uno ya no tiene tiempo para vivir la vida que otros quieren que viva». Con el dinero de la venta, no solo aseguré mi departamento, sino que también pude hacer algunas inversiones que me garantizaban una renta mensual cómoda. Por primera vez en mi vida, tenía seguridad financiera real, no dependía de nadie, y podía tomar mis propias decisiones sobre mi dinero. Compré algunos muebles nuevos para mi departamento, me inscribí en un gimnasio para personas de la tercera edad y hasta me apunté para clases de pintura en el centro comunitario. Después de 15 años de vivir para otros, finalmente tenía tiempo y recursos para vivir para mí misma. Los primeros meses en mi nuevo hogar fueron de adaptación, pero también de descubrimiento. Recordé lo que era tomar decisiones sin tener que consultar a nadie. Si quería cenar a las 10 de la noche, lo hacía. Si quería ver telenovelas hasta las 2 de la madrugada, no había nadie que me dijera que bajara el volumen. Si quería invitar a doña Esperanza a almorzar los domingos, podía hacerlo sin tener que preparar comida para 5 personas. La libertad era embriagante, y cada día me sentía más como la mujer que había sido antes de perder mi identidad en el servicio hacia otros. 3 meses después de mi mudanza, Carmen hizo su último intento serio de reconciliación. No vino sola. Trajo a toda la familia, incluyendo a los niños, y también vino acompañada de José Luis. Esta vez no llegaron con lágrimas ni súplicas dramáticas. Carmen había preparado un discurso que parecía ensayado, pero al menos sonaba sincero. «Mamá», comenzó, «he tenido tiempo de reflexionar sobre todo lo que pasó. Tienes razón en cada cosa que dijiste. Te traté mal, te falté el respeto, y tomé tu amor y tu generosidad como algo garantizado. No tengo excusas para mi comportamiento, y entiendo por qué tomaste la decisión que tomaste». José Luis también habló.
Algo que me sorprendió porque durante los 15 años que vivió en mi casa, apenas había dirigido conversaciones serias conmigo. Señora María Guadalupe, dijo con voz quebrada, yo también fui parte del problema. Permití que Carmen la tratara mal, y yo mismo la traté como si fuera invisible. Nunca le agradecimos todo lo que hizo por nosotros. Nunca reconocimos sus sacrificios. Estábamos tan acostumbrados a que usted estuviera ahí que olvidamos que es una persona con sentimientos y necesidades propias. Sus palabras me llegaron al corazón, pero ya no era la misma mujer que se conformaba con palabras bonitas después de años de maltrato. Los niños también participaron en esta conversación familiar. Miguel, ahora con 17 años y más maduro, me dijo, «Abuela, estos meses han sido muy difíciles para todos nosotros. No solo porque extrañamos la casa o porque ahora tenemos que pagar renta. Es porque nos dimos cuenta de lo mucho que dependíamos de ti, no solo para las cosas de la casa, sino también emocionalmente. Tú eras el corazón de la familia, y cuando te fuiste, nos dimos cuenta de que habíamos perdido algo que no se puede reemplazar». Rosa, ya con 13 años, agregó con lágrimas en los ojos, «Abuela, aprendí a hacer mi cama, a lavar mis trastes y a ayudar con la limpieza. Mamá dice que estas son cosas que debería haber aprendido desde chiquita, pero que como tú hacías todo, nosotros nunca aprendimos a ser responsables». Escuché todo lo que tenían que decir sin interrumpir. Cuando terminaron, les serví café y galletas que había hecho esa mañana, y me senté con ellos en mi pequeña sala. Carmen, José Luis, Miguel, Rosa, comencé. Agradezco que hayan venido a hablar conmigo de esta manera. Agradezco las disculpas y el reconocimiento. Pero quiero que entiendan algo muy importante. Lo que pasó entre nosotros no fue un malentendido o un problema de comunicación. Fue un patrón de comportamiento que duró 15 años. Durante todo ese tiempo, yo fui perdiendo mi identidad, mi dignidad y mi autoestima. Me convertí en una sombra de la mujer que había sido, viviendo únicamente para servir a otros que daban por sentado mi existencia. Continué explicándoles mi perspectiva con una honestidad que nunca antes había tenido el valor de expresar. Carmen, cuando me llamaste bruja vieja esa noche, no fue solo un insulto en un momento de enojo. Fue la culminación de años de falta de respeto acumulada. Fue la confirmación de que para ti yo ya no era tu madre, sino un estorbo en tu vida. Y lo más doloroso de todo fue darme cuenta de que tenías razón. Me había convertido en una bruja vieja amargada, resentida y sin propósito propio. Pero esa no soy yo realmente. Esa fue la mujer en la que me convertí cuando perdí el respeto por mí misma. José Luis bajó la cabeza, claramente avergonzado. Señora, ¿hay alguna manera de reparar el daño que causamos? ¿Podemos hacer algo para recuperar su confianza? Lo miré con compasión, pero también con firmeza. José Luis, el daño no se repara con una disculpa, por sincera que sea. El daño se repara con tiempo, con acciones consistentes y con un cambio real de comportamiento. Pero más importante aún, yo no necesito que reparen nada. Yo ya me reparé a mí misma. Encontré mi dignidad de nuevo, recuperé mi identidad y construí una vida nueva donde soy valorada y respetada. Carmen me preguntó entonces la pregunta que había estado evitando desde que llegaron. «Mamá, ¿hay alguna posibilidad de que volvamos a vivir juntos? ¿Podemos ser una familia otra vez?» Su voz tenía una desesperación que me partió el corazón, pero también me fortaleció en mi decisión. «Carmen, nosotros siempre seremos familia. Eso nunca va a cambiar. Pero vivir juntos otra vez no es algo que esté dispuesta a considerar. He aprendido a vivir de manera independiente. He recuperado mi libertad y he construido una vida que me hace feliz. No estoy dispuesta a regresar a una situación donde mi felicidad dependa de que otros me traten bien». Los niños se quedaron muy callados cuando oyeron mi respuesta definitiva. Rosa me preguntó con voz temblorosa, «Abuela, ¿eso significa que ya no nos vas a ver más?» Me levanté de mi silla y me acerqué a ella, acariciando su cabello como había hecho tantas veces cuando era pequeña. «Mi amor, claro que los voy a seguir viendo. Ustedes son mis nietos y los amo con todo mi corazón, pero ahora nuestras visitas van a ser diferentes. Van a ser porque todos queremos estar juntos, no porque yo esté obligada a cuidarlos o servirles».
Van a venir a visitarme aquí, en mi casa, bajo mis reglas, cuando yo los invite. Miguel, siempre el más analítico de los dos, me preguntó: Abuela, ¿estás feliz ahora? ¿Te sientes mejor viviendo sola? Su pregunta me hizo sonreír genuinamente por primera vez desde que habían llegado. Miguel, estoy más feliz de lo que he estado en años. Vivo en mis propios términos, tomo mis propias decisiones y no tengo que pedirle permiso a nadie para ser quien soy. He redescubierto aficiones que había abandonado, he hecho nuevas amistades en el edificio y cada día me levanto con ganas de vivir, no con la sensación de que tengo que cumplir con obligaciones que nunca pedí. Carmen comenzó a llorar silenciosamente mientras escuchaba mis palabras. Mamá, siento mucho haberte hecho sentir así. Nunca me di cuenta de lo infeliz que eras. Pensé que te gustaba cuidarnos. Pensé que nos necesitabas tanto como nosotros te necesitábamos a ti. Su llanto me conmovió, pero ya no tenía el poder de hacerme cambiar de opinión como había tenido en el pasado. Carmen, durante muchos años yo también pensé que los necesitaba, pero he aprendido la diferencia entre necesitar y querer. Yo los quiero en mi vida, pero ya no los necesito para ser feliz. Y esa es una diferencia muy importante. José Luis trató de hacer una propuesta económica. Señora María Guadalupe, ¿y si le ayudamos económicamente? Ahora que ambos trabajamos, podemos contribuir a sus gastos. Podemos. Lo interrumpí gentilmente pero con firmeza. José Luis, yo no necesito su ayuda económica. La venta de mi casa me dio seguridad financiera suficiente para el resto de mi vida. Pero más importante aún, durante 15 años ustedes vivieron en mi casa sin aportar un peso, y nunca se ofrecieron a ayudar cuando sí los necesitaba. Ahora que tengo mi independencia asegurada, sus ofertas de ayuda llegan demasiado tarde. La conversación se extendió por más de 3 horas. Hablamos de muchas cosas que habían estado guardadas durante años. Carmen me contó sobre las presiones que sentía en su trabajo, sobre cómo el estrés la había vuelto amargada, sobre cómo había proyectado sus frustraciones en mí porque sabía que yo siempre estaría ahí para absorber su mal humor. José Luis me habló sobre su propia inseguridad, sobre cómo nunca se había sentido cómodo viviendo en una casa que no era suya, pero que había aceptado la situación porque era conveniente económicamente. Los niños también compartieron sus sentimientos. Miguel me dijo que había extrañado mucho nuestras conversaciones de las tardes, cuando él llegaba de la escuela y me contaba sobre su día mientras yo preparaba la cena. Rosa admitió que había llorado mucho las primeras semanas después de mi partida, especialmente en las noches cuando tenía pesadillas y ya no podía correr a mi cuarto para que la consolara. Sus palabras me llegaron al alma, pero también me fortalecieron en mi convicción de que había tomado la decisión correcta. Cuando se acercaba la hora de que se fueran, Carmen me hizo una última petición. Mamá, ¿podrías al menos venir a cenar con nosotros los domingos? No estoy pidiendo que regreses a vivir con nosotros, solo que mantengamos la tradición de las cenas familiares. Lo pensé por un momento antes de responder. Carmen, las tradiciones familiares son hermosas cuando se basan en el amor y el respeto mutuo. Pero nuestras cenas dominicales se habían convertido en otra oportunidad para que yo trabajara mientras ustedes se relajaban. Si quieren establecer una nueva tradición, pueden venir a almorzar conmigo aquí un domingo al mes. Yo cocinaré, pero todos van a ayudar a preparar y a limpiar. Y van a venir porque quieren estar conmigo, no porque necesiten que les resuelva algo. José Luis aceptó inmediatamente. Nos parece perfecto, señora. Cualquier condición que ponga está bien para nosotros. Carmen también asintió, aunque pude ver en sus ojos que todavía albergaba la esperanza de que eventualmente yo cambiaría de opinión y regresaría con ellos. Los niños se mostraron emocionados con la idea de las visitas mensuales, especialmente Rosa, que me preguntó si podía ayudarme a cocinar sus platillos favoritos. Cuando finalmente se fueron esa tarde, me quedé sentada en mi sala, procesando todo lo que había pasado. Había sido una conversación difícil, pero necesaria. Por primera vez en años, mi familia había escuchado realmente lo que tenía que decir, había reconocido mis sentimientos y había aceptado mis condiciones. Pero más importante aún, yo había mantenido mi posición sin ceder a la culpa o a la manipulación emocional. Había aprendido a poner límites claros y a mantenerlos. Esa noche llamé a doña Esperanza para contarle sobre la visita. María Guadalupe, me dijo, estoy muy orgullosa de cómo manejaste esa situación.
No fue fácil mantener tu posición cuando te estaban pidiendo perdón y prometiendo cambios, pero hiciste lo correcto. Si hubieras cedido ahora, en unos meses habrías estado de vuelta en la misma situación de antes. Sus palabras confirmaron lo que yo ya sabía en mi corazón. Había tomado la decisión correcta. Los domingos familiares que establecimos resultaron ser muy diferentes de lo que habían sido antes. La primera vez que vinieron a almorzar a mi departamento, todos llegaron puntuales y con ganas de ayudar. Carmen trajo ingredientes para hacer pozole, José Luis se encargó de las bebidas, y los niños pusieron la mesa y ayudaron con la preparación. Durante el almuerzo, tuvimos conversaciones reales, no solo instrucciones sobre tareas domésticas o quejas sobre problemas. Hablamos de los estudios de Miguel, de los nuevos intereses de Rosa, del trabajo de sus padres, de mis clases de pintura. Después de comer, todos ayudaron a limpiar sin que yo tuviera que pedírselos. Carmen lavó los trastes, José Luis secó y guardó todo. Miguel barrió y Rosa limpió la mesa. En 2 horas habíamos tenido un almuerzo familiar completo y habíamos limpiado todo, algo que antes me habría tomado todo el día hacer sola. Cuando se fueron esa tarde, me sentí satisfecha y contenta, no exhausta y resentida como me sentía después de las reuniones familiares en el pasado. Con el paso de los meses, nuestra nueva dinámica familiar se estableció de manera natural. Carmen aprendió a tratarme como a una igual, no como a una empleada o como a una niña. Comenzó a pedirme consejos sobre cosas importantes, pero respetaba mi opinión cuando decidía no involucrarme en ciertos asuntos. José Luis desarrolló una relación más genuina conmigo, me preguntaba sobre mi bienestar, me contaba sobre sus planes y proyectos. Los niños aprendieron a valorar nuestro tiempo juntos, porque ya no era algo garantizado. Un año después de mi mudanza, Carmen me trajo noticias inesperadas. Habían decidido comprar una casa pequeña en las afueras de la ciudad, usando sus ahorros y un crédito del banco. «Mamá», me dijo, «después de todo lo que pasó, José Luis y yo decidimos que era hora de tener algo propio, algo que construyéramos con nuestro propio esfuerzo. Ya no queremos depender de nadie más». Me sentí genuinamente orgullosa de su decisión. Por fin estaban tomando responsabilidad completa de sus vidas. Cuando me invitaron a conocer su nueva casa, acepté con gusto. Era pequeña pero acogedora, y pude ver que habían puesto mucho esfuerzo en hacerla un hogar verdadero. Carmen había aprendido a decorar con presupuesto limitado. José Luis había hecho algunas reparaciones él mismo, y los niños tenían sus propios espacios organizados. «Se ve hermosa», les dije sinceramente. «Se nota que la hicieron con amor y esfuerzo propio». Rosa me llevó a ver su cuarto y me mostró orgullosa cómo lo mantenía limpio y organizado. «Abuela, mamá me enseñó a tender mi cama y a guardar mi ropa. Al principio no me gustaba, pero ahora me siento bien cuando mi cuarto está bonito». Miguel me enseñó los muebles que había armado para su escritorio y me contó sobre sus planes para estudiar ingeniería. «Abuela, entiendo ahora por qué te fuiste. Necesitábamos aprender a ser independientes, y mientras tú hicieras todo por nosotros, nunca íbamos a crecer». Esa tarde, mientras regresaba a mi departamento, reflexioné sobre todo lo que había cambiado en un año. Mi familia había aprendido lecciones valiosas sobre responsabilidad, respeto e independencia. Yo había recuperado mi dignidad, mi libertad y mi felicidad. Las relaciones familiares ya no se basaban en la obligación o la conveniencia, sino en el amor genuino y el respeto mutuo. Cuando llegué a mi casa esa noche, me serví una taza de té y me senté en mi balcón a ver el atardecer sobre la ciudad. Por primera vez en décadas, me sentía completamente en paz conmigo misma y con mis decisiones. Había aprendido que nunca es demasiado tarde para cambiar el curso de la vida, que el amor propio no es egoísmo, y que enseñar límites a la familia es un acto de amor, no de crueldad. Ellos querían que desapareciera como persona. Pensé mientras el sol se ocultaba detrás de los edificios. Entonces fue exactamente lo que hice. Desaparecí como la mujer invisible que me había convertido, y reaparecí como la mujer fuerte que siempre había sido por dentro. 2 años han pasado desde que dejé aquella casa y aquella vida atrás. Mi departamento se ha convertido en un pequeño refugio de paz,
decorado con fotografías de mis viajes de juventud con Ramón y plantas que cultivo en el balcón soleado. Cada mañana tomo mi café observando el movimiento de la calle, agradecida por poder elegir cómo pasar cada minuto de mi día. Ya no hay trastes que lavar más que los míos, no hay ropa que planchar más que la mía, no hay comidas que preparar para personas que no demuestran gratitud. Por primera vez en décadas, puedo simplemente existir sin sentir que le debo algo a alguien. Doña Esperanza me visita todos los martes, trayendo pan dulce y chismes del barrio. Siempre me actualiza sobre la vida de Carmen y José Luis, que siguen luchando para mantener su nueva casa, pero han aprendido a ser una familia funcional. María Guadalupe, me dijo la semana pasada. Carmen preguntó si todavía piensas en ella. Sonreí y respondí, pienso, claro. Pero pensar en alguien no significa aceptar ser maltratada por esa persona. La semana pasada recibí una llamada inesperada. Era Rosa, mi nieta, ahora con 15 años. Su voz sonaba madura, diferente de la niña que yo conocía. Abuela, ¿puedo venir a visitarte? Te extraño mucho. Mi corazón se apretó, pero mantuve la firmeza que he aprendido a tener. Claro, mi amor, pero vienes sola. ¿Y tu mamá sabe que me estás llamando? Hubo una pausa larga antes de que respondiera. Ella sabe. De hecho, fue ella quien me dio tu número nuevo. Miguel, mi nieto, ahora con 19 años y estudiando ingeniería, también había intentado llamarme algunas veces. Según doña Esperanza, está cuestionando mucho a sus padres sobre nuestra separación y ha madurado considerablemente. Cuando Rosa llegó a mi departamento el sábado siguiente, trajo un sobre en las manos. Dentro había una carta de Carmen, no un mensaje rápido o texto por WhatsApp, sino una carta de 4 páginas, escrita a mano, con letra cuidadosa. En ella, mi hija finalmente reconocía cada error, cada palabra cruel, cada momento de falta de respeto. Pedía perdón no solo por lo que dijo en aquella cena fatídica, sino por años de ingratitud. Al final de la carta, escribió: «Mamá, aprendí que el respeto no es algo que se gana por obligación, sino algo que se construye todos los días». Demasiado tarde entendí que perdí no solo a una madre, sino a mi mejor amiga. Miguel también extraña mucho tu presencia y me pidió que te dijera que ahora entiende por qué tomaste esa decisión. Después de que Rosa se fue, me quedé con la carta en las manos por horas. Leí y releí cada palabra, sintiendo que finalmente había llegado el reconocimiento que siempre busqué. Pero algo dentro de mí había cambiado de manera irreversible. El perdón es un proceso, y aunque he perdonado a Carmen en mi corazón, eso no significa que esté dispuesta a volver a la vida que tenía antes. Tomé una hoja de papel y escribí mi respuesta. Carmen, acepto tus disculpas y te perdono. Pero perdonar no significa olvidar, y no significa volver a ser quien era. Construí una vida nueva, y en ella yo soy prioridad. Si algún día queremos reconstruir nuestra relación, será en nuevos términos, como 2 mujeres adultas que se respetan mutuamente, no como madre e hija, donde una siempre cede y otra siempre recibe. Guardé la carta en mi mesa de noche. Tal vez la envíe mañana o tal vez no. Por primera vez en la vida, tengo el lujo de decidir en mi propio tiempo. Mis días ahora tienen un ritmo diferente. Por las mañanas riego mis geranios en el balcón, recuerdo a Ramón mientras tomo café y planeo mi día según mis propios deseos. Los martes tengo clases de pintura. Los jueves voy al gimnasio para adultos mayores. Los domingos visito el museo o voy al parque. He hecho nuevas amistades en el edificio. Doña Lucía del departamento 302 me enseñó a hacer tamales oaxaqueños. El señor Roberto del 405 y yo jugamos dominó los viernes por la tarde. Con ellos no soy la abuela o la madre, soy simplemente María Guadalupe, una mujer de 74 años con opiniones propias, gustos definidos y historias interesantes que contar. A veces, cuando paso por la colonia del Valle y veo mi antigua casa, siento una punzada de nostalgia. Los nuevos dueños han pintado la fachada de amarillo y plantaron rosas en el jardín delantero, pero no siento tristeza ni arrepentimiento. Esa casa fue mi hogar durante 40 años, pero se había convertido en mi prisión los últimos 15. Ahora pertenece a una familia que la aprecia y la cuida con amor.
La semana pasada, mientras compraba verduras en el mercado, me encontré con una antigua vecina. María Guadalupe, me dijo, ¿cómo estás? ¿Te sientes sola en tu departamento? Su pregunta me hizo reflexionar. ¿Me siento sola? La soledad y la paz son cosas muy diferentes. Durante años viví rodeada de gente, pero me sentía profundamente sola, invisible, no valorada. Ahora vivo sola, pero me siento acompañada por mi propia compañía, algo que había olvidado cómo disfrutar. Por las noches, antes de dormir, escribo en un diario nuevo. No para quejarme o lamentarme, sino para documentar mi nueva vida, mis pequeños logros diarios, mis planes futuros. Ayer escribí. Hoy aprendí una nueva técnica de pintura. Mis manos ya no son tan firmes como antes, pero mi creatividad sigue intacta. Es hermoso descubrir que todavía puedo aprender cosas nuevas a mi edad. Carmen me llama de vez en cuando, conversaciones breves y respetuosas. Me cuenta sobre su trabajo, sobre los progresos de los niños, sobre los desafíos de mantener su nueva casa. Ya no me pide consejos constantemente, ni espera que yo resuelva sus problemas. Ha aprendido a ser independiente, y aunque fue un aprendizaje doloroso, era necesario. Los nietos me visitan una vez al mes, como acordamos. Nuestros encuentros son preciosos porque son genuinos. Vengan porque quieren estar conmigo, no porque necesiten algo. Rosa me ayuda a cocinar y me cuenta sobre sus primeros noviazgos. Miguel me enseña sobre tecnología y me platica sus planes profesionales. Son relaciones de calidad, no de cantidad. Anoche, mientras organizaba mis fotografías viejas, encontré una imagen mía de cuando tenía 30 años. Estaba parada frente a la fábrica textil donde trabajaba, sonriendo con confianza, vestida con mi mejor ropa dominical. Era una mujer fuerte, independiente, con sueños propios. Miré esa fotografía durante mucho tiempo y me di cuenta de que, después de décadas perdida, finalmente había vuelto a encontrar a esa mujer. El respeto que perdí en aquella casa lo recuperé en este departamento. La dignidad que se erosionó durante años de servicio silencioso se reconstruyó en estos 2 años de vida independiente. La paz que nunca tuve cuando vivía para otros, la encontré cuando aprendí a vivir para mí misma. No todos los finales son felices, pero algunos son justos. Este es mi final justo. Una mujer de 74 años que recuperó su identidad, que vive según sus propios términos, que ama a su familia, pero no a costa de su propia felicidad. A veces, el mayor recomienzo es el silencio que uno elige mantener. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿De dónde están viendo? Comenten abajo.